El tema de hoy, pues, es el gobierno de Estados Unidos. Entonces, la semana pasada hablamos de ideologías en general, ¿no? De básicamente otras ideas que existen alrededor del mundo, etcétera, etcétera, y de cómo se organizan otros gobiernos. Hoy vamos a hablar en específico de cómo se organiza el gobierno de Estados Unidos. Mm. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok. Entonces, básicamente el gobierno de Estados Unidos se establece con la Constitución de 1781. Ahí básicamente se formula lo que es el gobierno actual y cómo se va a llevar a cabo el sistema de gobierno. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, el gobierno de Estados Unidos, desde el punto de vista político, es una república federal con una democracia representativa. Entonces, como lo habíamos mencionado anteriormente, una república pues es una democracia y hay diferentes tipos de repúblicas. Hay república central, república federal, Estados Unidos es federal. Este, Así que hay división de poderes y hay división a nivel nacional, nivel estatal y nivel local. Es una democracia representativa porque las personas eligen a sus gobernantes. Entonces la, la gente no va a mandarse sola, como quien dice, sino que escoge un representante para que vaya al Congreso, para que vaya al Senado, para que vaya a la presidencia y entonces establezca la ley, ¿no? A esta filosofía aquí le llaman que un gobierno de la gente para la gente o en inglés of the people by the people, ¿sí? Su filosofía judicial es de que nadie está por encima de la ley, que no importa si sea el presidente, no importa que sea el lustrador de zapatos. En teoría, todos nos estamos rigiendo por la misma ley. Nadie va a estar por encima de la ley. Como saben, ahorita en la Corte Buenas Suprema, tardes, maestro. buenas tardes. Como saben, ahorita en la Corte Suprema precisamente se está debatiendo eso, ¿no? De que si el presidente tiene inmunidad, con facultades para llevar a cabo supuestamente sus funciones. Y supuestamente la filosofía de Estados Unidos es de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente. Y este debate, por supuesto, no es nuevo. Richard Nixon, famosamente dijo que si el presidente lo hace, por definición no es ilegal. Y él lo siguió creyendo hasta el día de su muerte. Pero pues, si nosotros vemos en teoría el establecimiento de Estados Unidos, pues no es así. Igual, básicamente, si vemos más atrás, el presidente Ulysses Grant lo arrestaron por andar a exceso de velocidad, en Washington, D.C. Entonces, pues este tipo de filosofías supuestamente se han aplicado, pero se han ido también perdiendo con el paso del tiempo. Ahora, la otra filosofía es de que el gobierno está organizado en tres ramas. Cada una de estas ramas es independiente y es un contrapeso una con la otra. Un contrapeso quiere decir que no todo el poder está concentrado en una sola rama,
sino que para evitar la concentración de poder, una rama tiene la capacidad de bloquear a la otra. Entonces, en el caso del sistema estadounidense, se busca que ni el Congreso ni el presidente en la Corte tengan una concentración de poder, aunque también hay una corriente filosófica a la cual se le llama la presidencia imperial, que comenzó durante la época de Ronald Reagan, y es una filosofía que impulsa mucho Bill Barr, que fue uno de los procuradores generales durante la época de Trump. Sin embargo, dentro de lo que es la filosofía de la jurisprudencia estadounidense, pues no va, pero ya ven, de todo, hay de todo. ¿Preguntas? ¿No? Me espero un momento. Entonces, el gobierno está dividido en tres poderes. Cada uno de estos tres poderes tiene una función específica y tiene un contrapeso. Entonces, existe el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Dos de estos poderes son electos democráticamente, uno no. De los dos poderes que son electos democráticamente, uno es directo y el otro no. Entonces se complican un poquito las cosas, ¿sí? Básicamente, como les decía, ¿no? Estados Unidos es una democracia representativa y es una democracia también que ha ido evolucionando. Ha ido evolucionando en el sentido de que desde el principio tampoco no era cuestión de que una persona un voto y no todos podían votar. Si hablamos del principio de Estados Unidos después de la independencia y cuando se establece la Constitución, solamente los hombres blancos mayores de 25 años, dueños de propiedad, podían votar. Después se cambió a hombres mayores blancos de 25 años. Después se cambió a hombres mayores de 25. Después 21. Después hombres y mujeres en 1917. Y después la edad bajó de 21 a 18 después de la guerra de Vietnam. Entonces también, cuando hablamos de democracia, este concepto ha ido evolucionando. Y cuando hablamos de las elecciones, también esto ha ido evolucionando. Como les decía, el poder legislativo, la mitad se elegía mediante voto directo a representantes. La otra mitad, que era el Senado, que es el Senado, los elegían las asambleas estatales. Ya después, se hizo una enmienda a la Constitución para que el Senado también fuera electo de manera directa. Entonces también la manera en que se eligen a los representantes ha ido cambiando con el tiempo. Y ahorita vamos a explorar un poquito más a detalle cada una de estas ramas. Entonces tenemos al poder legislativo. Y básicamente el poder legislativo está dividido en dos. Aquí me faltó poner un dato en el Senado. Pero básicamente está dividido en dos secciones. Una que era de representación popular directamente y, como les digo, la otra de representación básicamente de los gobiernos de los estados. La Casa de Representantes fue diseñada como esa representación del pueblo al principio.
Porque básicamente los distritos electorales se forman conforme a la población que vive ahí y ya basado en esa población se presentan o se forman los representantes y se eligen los representantes de manera directa. Entonces, la Casa de Representantes tiene 435 miembros porque Estados Unidos está dividido en 435 distritos. La mayoría de estos distritos se encuentran en California y en Texas porque es donde vive la mayoría de los estadounidenses en cuanto a población por estado. Este, y en el caso de California, la mayoría de los distritos están en el sur de California porque el sur de California es la región más poblada del estado. Entonces, un miembro de la Casa de Representantes es electo cada 2 años y se puede reelegir cuantas veces pueda. Entonces, aquí hay gente que ha durado ahí por 30, 40 años. Hay gente que ahí se ha muerto. En el caso del Senado, como les decía al principio, los senadores se elegían mediante la legislatura local, o sea que la gente no escogía quién iba a ser el senador, sino que las legislaturas eran quienes los escogían. Básicamente el gobernador decía, quiero que fulano sea senador, y la legislatura decía que sí o que no. Ya después eso cambió y los senadores se hicieron a representación igual, representación a elección directa, no solamente de la legislatura, sino que ahora sí todos los ciudadanos básicamente elegirían a sus senadores, los ciudadanos de cada estado. A diferencia de la Casa de Representantes, nada más hay 2 senadores por cada estado, sin importar su población. Entonces, por ejemplo, California tiene 2 senadores y Wyoming tiene 2 senadores, aunque California tenga 40 millones de habitantes y Wyoming nada más tenga medio millón. Ambos tienen la misma cantidad de senadores. En el caso de la Casa de Representantes, California tiene ciento y tantos representantes, mientras Wyoming nada más tiene 2. Esto supuestamente se hizo pues para crear un balance entre los estados pequeños y los estados grandes y para evitar que los estados libres tuvieran una mayoría sobre los estados esclavistas. Entonces el Senado fue creado con ese propósito, evitar que entre comillas la mayoría gobierne y evitar que los estados del norte, que también en aquel tiempo eran su mayoría, tenían la mayoría de gente blanca allá, tuvieran más poder sobre los estados esclavistas que tenían menos gente blanca que podía votar. Entonces, ese es el propósito del diseño de esta estructura política. En el caso del Senado, ellos se eligen cada 6 años, también con reelección ilimitada. Entonces, por ejemplo, Dianne Feinstein duró ahí pues 50 años hasta que se murió. Y hay otros representantes también que tienen ahí sus buenos 50, 60 años, como ay, no me acuerdo cómo se llama, es de Wisconsin, que también es un señor que apenas anda, pero se sigue reeligiendo y se va a seguir reeligiendo según él. Y hay varios otros, ¿no? A Mitch McConnell de Kentucky, también ahí está desde 1960 y tantos. Ah, no es cierto, ese está desde 1980, no desde el 60. Y ahí sí, supuestamente se va a retirar, pero se va a retirar también porque ya está enfermo. Dianne Feinstein se murió ahí, o sea, ella ya estaba muy enferma. Ella ya, su hija la tenía de aval, no podía tomar decisiones en sus bienes.
pero iba de como zombie a votar, ¿no? Le decían qué botón apachurrara y ella pues nomás con las pocas fuerzas que tenía la apachurraba. Y eso pues también es algo muy feo, que se aferran al poder, pero bueno, esa es mi opinión. Disculpa, maestro, Sí, ¿y por qué no los pueden cambiar o es que la misma gente los reelige? la misma gente es floja y lo sigue religiendo. Y, Oh, y básicamente pues es muy difícil quitar, se le llama que el establecido, porque la gente pues no vota. Llega una gente más joven, una gente pues con ideas nuevas, pero nosotros como ciudadanos simplemente no votamos por ellos, no vamos a votar. Y los mismos tres viejitos que votan todo el tiempo siguen votando y siguen escogiendo, porque la mayoría de nosotros somos apáticos en ese sentido. Entonces es importante de que si uno tiene la capacidad de votar, ejerza ese derecho, ¿no? Para evitar este tipo de cosas. ¿Alguna pregunta? ¿Qué son los estados esclavistas, maestro? Un estado esclavista es donde era legal la esclavitud de las personas de color. Eso lo vamos a ver a detalle más adelante también, cuando hablamos de la guerra civil. Pero básicamente cuando Estados Unidos se independiza como un país esclavista, o sea que donde la esclavitud es ilegal. Pero ya después, cuando se forma la constitución que estamos hablando ahorita, la mitad, o sea, el norte, no quiere esclavitud y el sur, cuya economía es básicamente la agricultura, necesita la mano de obra esclava para mantener su economía corriendo. Entonces, Estados Unidos se divide en dos, en estados libres y en estados esclavistas. Por eso les digo, lo vamos a ver más a detalle en otra sesión. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Entonces, ¿cuáles son las funciones legislativas? ¿De qué se trata el poder legislativo? Pues básicamente es el Congreso, tanto la Casa de Representantes como el Senado, son los únicos que pueden crear leyes. Son los únicos que pueden cambiar la Constitución. Este, para cambiar la Constitución se ocupa que 2/3 partes de la Cámara de Representantes y 2/3 partes del Senado voten que sí, más aparte 2/3 partes de las legislaturas locales también tienen que votar que sí. Aunque también la iniciativa para cambiar la Constitución puede empezar desde los estados, pero por lo general se hace a nivel federal en la Casa de Representantes. La Casa de Representantes es la que se encarga, como les digo, de poner iniciativas al frente y el Senado se encarga de revisarlas. Muy rara vez el Senado es el que empieza el proceso. El Congreso es el único que tiene la capacidad de crear y aprobar un presupuesto. Así que el presidente les puede quizás sugerir en qué gastar o en qué usar dinero, pero quien tiene la última palabra o el poder del monedero es el Congreso. Entonces, a la hora de elegir un político, el político más importante que podemos elegir en una elección no es el presidente, sino el representante, porque el representante va a ser quien va a votar en lo que sí nos afecta directamente, que viene siendo el presupuesto, ¿no? El dinero que regresa hacia los estados y el dinero que se gasta a nivel federal, básicamente. Entonces, es más importante la elección de un congresista o de un senador que la presidencia. Si hablamos en términos prácticos que nos impactan del día a día y fíjense que son las elecciones donde menos gente vota. Por eso les decía anteriormente, ¿no? De que por qué la misma
gente se sigue reeligiendo porque básicamente no votamos. El Congreso es el único que tiene la capacidad de hacer tratados internacionales o de declarar la guerra. Entonces, si va a haber un tratado de libre comercio, se va a ver relaciones diplomáticas y se va a reconocer a un país, el Congreso es el único que puede hacer eso. El Congreso es el que oficialmente es el único que puede declarar la guerra. El presidente no puede decir, no, nomás voy a ir a pelear allá. No se puede, aunque técnicamente lo han hecho. Si hablamos, por ejemplo, del conflicto en Irak y en Afganistán, no se declaró guerra oficialmente, sino que se le llamó un ejercicio un ejercicio policíaco, igual que a la guerra de Corea. Entonces, Estados Unidos no ha declarado una guerra oficialmente desde la Segunda Guerra Mundial. Así que la guerra de Vietnam, la guerra del Golfo, la Segunda Guerra del Golfo, la guerra en Afganistán, etcétera, etcétera, no han sido oficialmente reconocidas como guerras porque el Congreso es el único que puede declarar una guerra tal cual. Y el Congreso es el único que puede imponer o eliminar impuestos a nivel federal. Igual, el presidente no puede hacer nada. El presidente no quita ni pone impuestos. Quien quita y pone impuestos es el Congreso. Entonces, como les digo, la elección con la mayor consecuencia en nuestra vida diaria es la elección legislativa. Pero como vivimos en un mundo donde no nos informan bien y donde nada más nos pasan el chisme, nos hacen creer que el presidente es el que tiene el poder de hacer eso, pero en realidad no es así. Quien tiene el poder de hacer esos cambios, tanto fiscales como legales, es el Congreso. El presidente no puede hacer absolutamente nada de eso, ¿sí? Entonces, la elección más importante no es la presidencial, sino la legislativa. Entonces, enseguida tenemos al Poder Ejecutivo. Y en el Poder Ejecutivo, pues tenemos al presidente y tenemos al gabinete. Entonces, el presidente, como les decía, no es electo de manera directa, sino lo elige el colegio electoral. Cada estado, basado en su población, tiene electores. Y los electores creo que son proporcionales a cada 3/4 de millón o algo así, o poquito menos. No creo que es poquito menos. Entonces, en cada estado hay una elección local donde quien gane la mayoría de votos selecciona a los electores para que entonces estos electores vayan a Washington, D.C. y elijan al presidente. Entonces, una vez más, en el caso de California, California tiene 52 electores y Wyoming tiene 2. Entonces, básicamente el colegio electoral también se hizo para que los estados libres no tuvieran dominio sobre los estados, ¿cómo se llama? Esclavistas. Se ha dado la casualidad que, por ejemplo, el presidente puede perder el voto popular, pero aún así ganar en el colegio electoral. Entonces, cuando ganó George Bush la primera vez, él perdió el voto popular. Más personas votaron por Al Gore, pero obtuvo los votos electorales suficientes para ganar. Igual con Donald Trump. Donald Trump recibió menos votos que Hillary Clinton, pero gracias al sistema del colegio electoral, básicamente pudo ganar.
Entonces, en el caso del presidente, el presidente no se elige mediante voto directo ni de una manera democrática, sino que es una estructura más compleja para evitar que la mayoría de los votantes lo elijan. La otra parte del poder ejecutivo es el gabinete. Y el gabinete está compuesto de secretarios. Y estos secretarios básicamente son delegados para funciones específicas y son los que aconsejan al presidente en ciertas cosas. Entonces, como les decía anteriormente, el presidente es como el gerente, ¿no?, del país. Es el que se encarga de administrar lo que el Congreso dice que se va a hacer. Pero como el presidente es una sola persona, pues todas estas actividades se distribuyen en los miembros del gabinete. Y ya entonces los miembros del gabinete se encargan de administrar cada elemento de esa operación, ¿no? Los miembros del gabinete no son electos tampoco democráticamente, sino que el presidente escoge a alguien y el Senado los aprueba o los elimina. Igual a la hora de despedirlos, el presidente puede despedirlos, pero no los puede contratar solo. O sea que para contratarlos los tiene que escoger, los tiene que aprobar el Senado y para despedirlos el presidente los puede despedir. También hay una facultad nueva que tiene el gabinete desde el 2003, cuando George W. Bush se puso enfermo, donde se puede convocar el artículo 23 para destituir al presidente en caso de que el presidente esté muy enfermo o no esté bien de sus facultades mentales. Entonces es algo también que el gabinete puede hacer y esto es algo reciente porque George Bush se andaba ahorcando con, no sé si con unos cacahuates o con un hueso de pollo. El chiste es que acabó en el hospital y hubo problemas, ¿no? Donde básicamente querían que firmara un papel mientras estaba en anestesia, bla, 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 bla. Entonces también es una facultad que tiene básicamente el Senado, ¿no? Digo el Senado, el gabinete, perdón. Sí. ¿Ya lo puedo cambiar o todavía no? Disculpe, maestro, una pregunta. Sí. Entonces, todas las demandas que tiene el presidente, ¿por qué tiene tantas demandas si todo lo que hizo nunca lo hizo por él, ¿Cuál presidente, perdón? el Donald Trump? No, él lo que hizo, lo hizo él y lo hizo antes de ser presidente y durante su presidencia. Por eso está ese debate, pues, que si lo que haga el presidente es legal o no, o que si el presidente está por encima de la ley, o qué es un acto personal y qué es un acto oficial. Así que eso está en debate ahorita en la Corte Suprema, pero muchas de las cosas por lo que está ahorita en corte es por cosas que hizo antes de ser presidente y cosas que hizo durante su presidencia que no caben dentro de ¿cómo se llama? Del parámetro de sus funciones como presidente. Muchas gracias, Maestro, yo maestro. tengo una pregunta sobre eso. Es Sí. que no tengo yo claro, porque él, él está con esa situación, pero él va a ser uno de los electos para presidentes en las siguientes elecciones, ¿o no? Sí, sí. O sea, es el candidato republicano. Y O si sea, es lo que no me, eso es como, ¿por qué aquí se puede, o no sé, pues no me explico? No sé si en todos los países se pueda o nomás aquí en Estados Unidos, porque pues yo nunca había visto eso, ¿verdad? Porque prácticamente él es un supuesto delincuente mientras tenga un caso así, ¿no? es que en la Constitución nunca se previsto, nunca ay, no puedo hablar. Por usted no está motilada. Nunca se No tiene con qué nunca se llegó a motivarse. pensar. No sé el tiempo, exactamente. Perdón. Es que en la Constitución o cuando se hizo la Constitución nunca llegaron a pensar que una persona criminal fuera a llegar a la presidencia de esa manera.
Entonces la Constitución no tiene ningún remedio para eso. Oh, O o sea, sea que una persona, aunque tenga un caso como en este caso, él que ya fue presidente y tiene esa situación, sí lo pueden aprobar para que él sea el candidato. sí, o sea que no hay Ah, restricciones legales, no hay remedios legales para eso. Por ejemplo, uno de servidor público tiene que tener un récord limpio. eso es lo que voy a- Entonces, yo como empleado, como gato común y corriente, yo tengo que tener un récord limpio. Pero una persona para ser elegible a la presidencia, no. O sea, como no existe una cláusula constitucional que diga que una persona con récord criminal no pueda ser presidente, no existe. Y técnicamente él puede ser presidente desde la cárcel, Ay, Dios mío. porque no hay un Oh, remedio constitucional, porque cuando se hizo la constitución, ellos nunca pensaron que una persona con crimen fuera a llegar a una oficina tan alta, ¿no? Pues ellos veían al crimen como algo de la gente pelusa, de la gente pobre, y pues no, resulta que la gente de dinero también es malandra. Entonces, no hay un remedio constitucional para eso. entonces ahí hay una falla en lo que, bueno, yo lo vería así como para lo que viene siendo aquí la política de Estados Unidos, ¿no, maestro? Como que sí, el próximo presidente debería de pensar en hacer una cláusula de eso. No, pues sí, pero eso es, pues, si el Congreso quiere cambiar, porque si el Congreso quiere cambiar, si no, que el Congreso no cambia, pues no. Y ahorita hay mucha gente leal pues a Trump en el Congreso, entonces va a ser muy difícil que un Congreso republicano leal a Trump vaya a querer cambiar la Constitución, porque Pero igual, pues ahí también estamos hablando como que entonces esas personas pues tienen la misma mentalidad del señor, ¿no? También. sí, o sea, básicamente Ujú. pues se tapan unos con otros, por eso les digo que esto de que nadie está por encima de la ley y bla, 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 está es solamente teoría, en realidad en los altos poderes no se pone en práctica. Entonces, a nosotros como ciudadanos común y corriente, un error nos puede costar todo, Ujú, pero esa gente que está en el poder, a ellos no les pasa nada. ujú. Pues Así sí, sí que, veo como que muchas cosas que ahorita que usted lo explica y que ya empieza uno a cuestionarse, ujú, como que sí veo pues que hay muchas fallas técnicas en la política, no sé. pero como dice usted, pues uno cree que nada más donde los países de donde uno viene, porque pues, uno ha estado acostumbrado a que pasan muchas cosas allá, ¿verdad? Y descaradamente, desde que lo más feo que fue con el señor ese Gortari, pero entonces, yo como que ya que me está explicando lo que viene siendo la política de aquí, pues, pues entonces sí como que está un poco también de pensarla, ¿no? Pues sí. O sea que en todos lados pues hay intereses económicos y hay intereses políticos pues personales, como les digo aquí más que nada pues es legal, ¿no? Aquí no hay corrupción porque la corrupción es legal. Ya le puedo cambiar. Sí, gracias, maestro. Profesor, No. disculpe una pregunta. O sea, el Sí. colegio electoral, ¿son las mismas personas que representan a cada estado? No, el colegio electoral es diferente. Básicamente, para ser parte del colegio electoral, cada 4 años se eligen supuestamente personas especiales de cada comunidad y ya las aprueba a la legislatura. Y ya esas personas las envían pues a votar a Washington. Es más como ceremonial pues, porque básicamente ya cuando se elige que ganó el presidente, por ejemplo, aquí en California, California pues va a mandar a 54 personas a simbólicamente poner ese voto. En otros estados también dividen los votos en porcentaje, ¿no? Pero son muy raros esos estados, creo que nomás son 2 o 3. Pero básicamente esos electores los escoge la asamblea de un montón de gente que aplicó para ser elector y es simbólico.
O sea, no son parte del Congreso ni nada, ¿no? Sino que cambian cada 4 años. Y Oh, los ok. elige en la legislatura, sí, Oh, ok, profesor, gracias. de nada. Ahora bien, las funciones del presidente son que el presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, el Congreso, como les decía, puede declarar guerra o es el único que puede declarar guerra, pero quien se encarga de la administración de esa guerra, pues es el presidente. Igual, el presidente puede reaccionar a una emergencia, que es lo que supuestamente pasó con Irak, con Afganistán y con Vietnam, con Corea, donde oficialmente no es una guerra, pero como el presidente es quien manda a las Fuerzas Armadas, pues puede mandar soldados porque pasó una emergencia, ¿no? El presidente también es el único que puede declarar una emergencia nacional y ayudar a ayuda militar y civil. Entonces, por ejemplo, aquí cuando empezó a llover mucho y que hubo inundaciones, el presidente pues desplegó a la Guardia Nacional con ayuda del gobernador, declaró un estado de emergencia y al declarar un estado de emergencia, entonces ya el Congreso empezó a enviar fondos para que se le ayudara al estado. Y el presidente tiene la capacidad de vetar una ley. Allí es donde entra lo que es el balance, ¿no? Básicamente el Congreso puede estar de acuerdo en que vamos a pasar esta iniciativa de ley, pero el presidente puede decir que no y regresarla al Congreso. Y el Congreso tiene la capacidad de eliminar este veto si 2/3 partes votan a favor de esa ley de todas maneras. Entonces, si hay un margen muy delgado de 50+1, el presidente puede decir, yo no acepto esta ley o yo no acepto este presupuesto, háganle estos cambios. Y si el Congreso dice, no, lo queremos así, y tiene una mayoría de 2/3 partes, esa ley pasa. Pero ya existe ese balance de poderes, ¿sí? Al Poder Judicial. Y el Poder Judicial es el único poder que no es electo a nivel federal. Entonces, en el Poder Judicial tenemos a 9 jueces en la Corte Suprema de Estados Unidos. Y estos jueces no se eligen de manera popular, o sea, no hay un candidato para juez de la Corte Suprema, sino que el presidente dice, quiero a fulano como juez de la Suprema Corte y el Senado tiene que aprobar. Una vez que se instala un juez de la Suprema Corte, esa posición es vitalicia, o sea que es de por vida, hasta que este juez renuncie o se muera. Entonces también ahí tenemos jueces de 90, de 80 años que ahí se quedan, ¿no? Varios sí se han retirado en los últimos años como estrategia política, no porque se hayan querido dejar el hueso, sino que sabían que pues les queda poco tiempo y para mantener el status quo político pues, se retiran porque el presidente en turno va a poner una persona con su misma alineación política, etcétera, etcétera. Y hay otros que sí, pues estuvieron ahí hasta que dejaron de respirar, ¿no? Entonces, en el caso de la Corte Suprema, igual, para ser un juez de la Corte Suprema, no se necesita haber estudiado leyes, no se necesita haber tenido ninguna experiencia en ninguna corte, ni nada, sino el presidente dice, quiero a fulano, y si el Senado dice que sí, lo instalan. Por ejemplo, a esta mujer que instalaron nueva con Trump, ella no tiene ninguna experiencia, o sea, supuestamente estudió leyes, pero no tiene absolutamente ninguna experiencia. Pero como es parte de esa maquinaria política, pues la instalaron, ¿no? Entonces, cuando se formulan este tipo de estatutos, las personas que lo formulan asumen que la gente que está a cargo va a ser responsable y va a tomar al mejor candidato, pero en este caso no lo hacen de esta manera, sino que lo hacen desde un punto de vista ideológico, ¿no? Entonces, básicamente lo que pasa es que estas instituciones están corrompidas pues también por el dinero en la política, ¿no?
Pero bueno, esa es harina de otro costal. Entonces, un juez de la Suprema Corte está ahí de por vida y su trabajo básicamente es interpretar la Constitución. La Corte Suprema no hace leyes. La Corte Suprema lo único que hace es decir, esto cumple con la Constitución o esto no cumple con la Constitución. Eso es todo lo que van a hacer. Entonces, el Congreso puede generar una ley y decir, vamos a pasar esta ley, pero esa ley puede ser opuesta a la Constitución. Y si esa ley se opone a la Constitución, esa ley no puede llevarse a cabo porque la Constitución es la ley suprema de Estados Unidos. Entonces, el Congreso tiene la capacidad de pasar una ley, pero si esa ley va en contra de la Constitución, entonces esa ley no puede ser ejecutada, por lo tanto se deroga, no se lleva a cabo, ¿sí? Entonces, esa es la función de la Corte Suprema, servir como árbitro, tanto para el Congreso como para el presidente, como para la gente, porque también sirve como árbitro en el ámbito gobierno y persona. Entonces, mucha gente también se confunde en ese tipo de cosas, ¿no? De que, ay, es que la Corte Suprema prohibió. La Corte Suprema prohíbe o permite según la interpretación de la Constitución y pues básicamente son interpretaciones, ¿no? Ya en la lección de mañana vamos a hablar de esas interpretaciones judiciales y cómo funciona esto, pero básicamente no es que la Corte haga una ley nueva, sino que básicamente dicen la ley que tú dices no aplica porque no es constitucional. O lo que tú quieres hacer no es constitucional. ¿Sí? Profesor, disculpe, Sí. es mi opinión, ¿no? Yo creo que los padres de la patria que pues pensaron en todas estas leyes hace muchos años, en 1800 y tanto, Ujú, creo que ellos no pensaban de que pues el humano, el ser humano por su ambición, pues iba a corromper las leyes, ¿no? Y esto lo digo porque en ambos partidos se ven las noticias, ¿no? Que están defalcando, pues, por dinero, reciben dinero y como vendiendo información a otros países, ujú. en ambos partidos, o sea, no solamente de uno, de los dos. Sí, Entonces yo pienso que como en todo sentido, yo digo, ¿no? Así como el teléfono celular se hace un update, yo pienso que también hay que hacer un update en las leyes, en la Constitución. Pero yo sé que tampoco lo van a hacer porque tampoco les conviene, entre comillas, porque ellos, como dice usted, pues entre ellos se tapan, se cubren, pero yo creo que ya el ser humano, por su misma visión, ya llega pues a corromperse, ¿no? De ver tanto dinero y como dice, poder, ¿no? sí. Bueno, esa es mi opinión. No es que sí, porque básicamente, pues, o sea, cuando lo hablamos desde el punto de vista teórico, pues estamos hablando de la naturaleza noble de la gente, ¿no? Pero sabemos que muchas de las personas que van a llegar a estos puestos no son gente noble y pues lo que quieren es sacar provecho, como usted dice, de los dos partidos, o sea, esto no es ni de un partido ni del otro, sino que los dos partidos toman provecho de esta corrupción legal. Porque desde cuándo ya se hubieran hecho esos cambios, ¿no? Vamos a limitarnos a 2 términos o a 3 términos. Vamos a eliminar los fondos privados para las elecciones y los vamos a hacer públicos. Cosas de ese tipo, ¿no? Pero no lo han hecho porque pues es como dicen, es la gansa de los huevos de oro. Y básicamente pues es para seguir enriqueciendo a unos pocos a costa de los demás, ¿no? Ya le puedo cambiar, ¿sí? ¿Todos? Sí, maestro. Ya casi es hora de tomar lista. Entonces, ¿cuál es la función de la Corte Suprema? La Corte Suprema, como les decía, básicamente es eso, ¿no? Ellos se encargan de interpretar la Constitución. Ellos sirven como árbitro entre el Estado
y los ciudadanos o entre los estados, porque también los estados se demandan uno al otro, o los estados demandan al gobierno federal, o el gobierno federal demanda a los estados. Y básicamente limitan las capacidades del Congreso o básicamente de cualquier ley a cualquier nivel, para ver si cumple o no con la Constitución, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando empezamos a hablar de la Constitución y hablemos, por ejemplo, de las restricciones en las armas, o hablemos de las restricciones en la expresión, o hablemos de las restricciones en ciertas cosas, básicamente o no solo de las restricciones, sino de querer imponer ciertas cosas que si son o no son constitucionales y cuál es el razonamiento detrás de esa decisión. Entonces vamos a analizar eso a fondo, también vamos a hablar de la Constitución, de cuál es el rol de la Constitución, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, ese es el contrapeso de la Corte Suprema, de que sí, el Congreso puede hacer leyes, pero si esas leyes no cumplen con la Constitución, entonces la Corte Suprema puede detener esas leyes. ¿Cuál es el remedio para eso? Que el Congreso puede cambiar la Constitución, pero eso toma mucho tiempo y muchos votos, lo cual es muy difícil, lo cual es muy lento, etcétera, ¿no? Entonces ahí es cuando encontramos ese contrapeso y ese contrabalance, ¿no? De los tres poderes, ¿no? Que se mantienen básicamente balanceados de esa manera para no tener ni una presidencia imperial, ni un Congreso superimponente, ni una Corte Suprema también así mandona, ¿no? Entonces, ese es el balance de los tres poderes. Dejen paso, listo.